Jóvenes, vamos a trabajar en unos laboratorios que ya fueron enviados por el ambiente de aprendizaje a la intranet y corresponden a diversas actividades que se hacen sobre o configuraciones avanzadas sobre los sistemas operativos. En esta ocasión nosotros estamos trabajando con la versión de Windows 7, ¿cierto? Windows 7 como sistema operativo base, en las cuales son máquinas virtuales para ir haciendo pruebas y viendo cómo quedarían estas configuraciones en un entorno real, ¿cierto? Ya hemos comentado harto las ventajas de la virtualización, nos permite a nosotros probar sistema operativo y hacer algunas configuraciones o características a modo de prueba, ¿cierto? Si queda bien, o bien, ¿cierto? Si queda mal, la hago de nuevo, ¿ya? O la respaldo, en este caso, ¿ya? Dentro de estos laboratorios jóvenes, nosotros ya hicimos el de la instalación de sistema operativo. Vamos a crear uno, ya que está también en los PDF, que se llama Administración de la Memoria Virtual. Un taller que está también ahí presente. ¿Qué es lo que consiste este taller? Para que después lo vean ya con más detalle, cuando lo quieran ya configurar, es trabajar en una memoria que tienen los sistemas operativos para reforzar lo que es la memoria física, una RAM física, ¿ya? Supongamos el siguiente ejemplo. En un sistema operativo, nosotros podríamos estar limitados a instalar programas o ejecutar acciones porque tenemos una cantidad de RAM limitada, por cierto, la que está en el módulo. Si yo tengo un módulo desocupado y le instalo una memoria de 4 GB de RAM, yo tengo ese máximo de GB de RAM porque no tengo dónde más instalar. ¿O qué podría pasar? Tengo el dinero para comprarme una RAM y no tengo para otra, entonces me veo limitado. Lo que vamos a hacer nosotros es la configuración en la cual los sistemas operativos de tecnología Windows tienen una configuración que se llama memoria virtual. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esta memoria? Vamos al siguiente ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un módulo de una memoria RAM tipo DDR3 que está instalado en este equipo virtual, ¿sí? O en un PC real, podría estar también presente. Y supongamos nosotros que queremos hacer funcionar o hacer correr un juego que, por ejemplo, utiliza 700 MB de RAM, pero tengo 512 de RAM. ¿Qué va a pasar en el equipo? ¿Qué va a pasar con ese juego o esa aplicación? No tengo RAM disponible, ¿cierto? Porque la RAM está siendo utilizada por el sistema operativo y además la aplicación que quiero hacer correr, el software, me va a requerir también bastantes recursos de memoria RAM, memoria, ¿cierto?, volátil. Va a pasar lo siguiente, yo voy a ocupar toda la memoria RAM y ese equipo se va a poner lento, ¿cierto? Porque no puede hacer funcionar, en este caso, una aplicación que ocupa 700 MB de RAM. Tengo menos RAM que la aplicación, ¿ya? Entonces, ¿qué solución podemos dar nosotros? Solución 1 sería comprar otra RAM, ¿cierto? Dale, compro la RAM, le pongo el doble y funciona. Pero ¿qué pasa en el equipo que yo quiero trabajar que no tiene módulos disponibles para poner más RAM? Y además de ello, no tengo la plata para comprar una RAM. ¿Qué solucionaría? ¿Cierto? La solución que vamos a ver nosotros es una que tiene los sistemas operativos, como les comentaba, que es crear una memoria en un espacio de disco duro del equipo. Ya, una memoria en este caso que se va a llamar memoria virtual. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo tengo mi disco duro de 20 GB, 1 tera o el tamaño que sea, el disco que tenga el PC, lo que vamos a trabajar, y nosotros vamos a ocupar una porción del disco duro que va a ser igual a la porción de memoria RAM que tenemos física, ¿ya? Y lo que el sistema operativo va a convertir es que va a tomar la memoria física y le va a agregar la memoria del disco duro, ese espacio que nosotros seleccionamos. Por lo tanto, físicamente yo voy a tener 512 GB de RAM, pero virtualmente voy a tener 1 GB. Y así, de esa forma, voy a poder hacer correr la aplicación que me estaba ocupando 700 MB de RAM. Va a correr perfectamente. Ampliamos la memoria RAM, pero no de una memoria real, ¿cierto? La sacamos de una memoria virtual. Entonces, memoria virtual o memoria de paginación es el nombre que tienen los sistemas operativos Microsoft. Y esto lo podemos aplicar a cualquier sistema operativo desde Windows Vista hacia arriba. Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10. ¿Ya? Entonces, es una alternativa que se utiliza y bastante. Puede sacar harto de apuro y ahorro, ¿cierto? Sobre todo los equipos que tienen bajo porcentaje de RAM, como los equipos, los netbooks, ¿se acuerdan? Eran equipos pequeños que los cuales traían un solo módulo de memoria. Entonces no podía agregarle otra memoria RAM. Ahí lo podríamos hacer. En otras plataformas también se hace algo similar. Por ejemplo, nosotros lo vamos a ver en los sistemas operativos Linux,
y esa memoria hace lo mismo, pero tiene otro nombre, se llama memoria suave. Memoria suave. ¿Qué función cumple? Ocupar parte del disco duro y hacerla trabajar como una memoria RAM. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? ¿Estamos claritos con el concepto? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? La funcionalidad y la ventaja que puedo hacer. Ya. Por defecto, los sistemas operativos no traen configurado este parámetro. ¿Ya? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es aplicarlo. Para ello, cuando lo queramos configurar, no es que nosotros le demos el valor que queramos. Esto también tiene que ser acorde. Es decir, la memoria virtual que vamos a configurar no puede ser mayor que la memoria física. O sea, si yo tengo un equipo con 1 GB de RAM físico, no puedo darle más de 1 GB de RAM virtual. ¿Ya? No es que yo le dé el valor que quiera, siempre tiene que ser acorde. ¿Ya? Y si yo estos parámetros los cambio, es decir, por ejemplo, le agrego realmente otra memoria física más adelante, otra de 512, yo debo ir a la memoria virtual y volver a cambiar el valor. O sea, cada vez que cambio la memoria física, la memoria virtual debe ser modificada. ¿Por qué el archivo de paginación no puede ser más grande que la memoria RAM? Porque no está configurado. Pero si uno lo configura manualmente. Es que eso es lo que vamos a hacer nosotros. A ver, Ah, ya. eso. Por eso. Disculpe. Claro, no puede ser mayor. Por ejemplo, yo a esta memoria virtual le agrego a mi gusto 2048 MB, no va a funcionar porque el máximo de la memoria RAM física es 512. Entonces, ¿hasta cuánto va a ocupar él? Hasta el 512. Y el resto se desperdicia. Ventaja y desventaja. Igual puede lo mismo. Tiene que ser siempre igual. Igual. La memoria virtual tiene que ser igual que la memoria física. ¿Ya? Y al final se suman las dos. Y yo lo que veo es el resultado. Si yo veo las propiedades de mi equipo, voy a seguir teniendo 512 megas físicos. Pero en la realidad el sistema operativo reconoce 1 gigabyte. La sumatoria de las dos. ¿Ya? Si nosotros no configuramos esto, el sistema operativo, por lo tanto, no asume cuánta memoria RAM quiere darle. Entonces no entiende. Esto hay que hacerlo manual. ¿Qué ganamos con esto? Bueno, podemos cargar aplicaciones que ocupen mayor cantidad de RAM, vamos a lograr una velocidad un poco mayor en el funcionamiento del equipo, no ahorramos de comprar una memoria, ¿cierto? ¿Qué desventaja podríamos encontrar en esto? Se reduce el espacio al disco duro. La desventaja es que yo desperdicio o no puedo utilizar el espacio asignado a la memoria virtual, ¿ya? Ya no puedo utilizar esos 512 megabytes de RAM, ¿ya? Pero en un disco de 1 terabyte, 512 megabytes, ¿cierto? No repercuten, por cierto, muy poco. Entonces, ¿se recomienda hacerlo? Se recomienda, se optimiza de bastante más un sistema operativo y un equipo en sí en el cual no tengo los recursos para comprar otra memoria física. ¿Ya? ¿De qué depende la velocidad también? Porque esta memoria virtual nunca va a ser igual a la memoria RAM física. Siempre va a ser más lenta. ¿Debido a qué? Porque aquí está en un disco duro. Y el disco duro es un motor. Si este disco duro fuera de tecnología, ¿de qué tipo? SSD, sí podría igualar a la velocidad de copia de archivo de la memoria RAM. Pero como es un motor mecánico, si es un disco SATA, va a funcionar, pero nunca va a funcionar a la velocidad comparable con una memoria RAM. Que lo que guarda, ¿cierto?, son bits en chip. En cambio, lo otro tiene que guardar voltaje en sectores de un disco que va girando. Todo depende de la velocidad ahí, ¿cierto? Pero igual salva de apuro. ¿Cuánto sería la velocidad que podría alcanzar los discos duros? 9.600 revoluciones por minuto, 7.200 revoluciones por minuto y 5.400 revoluciones por minuto. Entre más rápido un disco duro, más caro es. Pero si lo comparamos a la RAM, Es la mitad de velocidad. la mitad. La mitad. A pesar que nosotros es casi instantáneo lo que vemos nosotros en copiar un archivo, ¿cierto?, en forma interna en un disco duro, de una carpeta a otra cuando uno mueve un documento, la velocidad de la memoria RAM siempre es el doble. Porque lo que está haciendo ahí no está buscando, ¿cierto?, el giro de un disco, sino que una copia directa. Entonces, por eso es más rápido. El comparativo o el disco duro que podría equipararse en velocidad es un tipo SSD, ¿cierto? Una tarjeta de memoria SSD o un disco duro SSD. Como no hay giro, no hay un motor que esté, ¿cierto?, circulando, los bits los manda directo, o los voltajes. Porque graba no en forma mecánica, graba en forma digital, en un chip. Entonces esa es la gran diferencia, ¿ya? Pregunta, profe. ¿Funciona siempre que haya una memoria RAM puesta en el equipo? O sea, no, yo puedo tener la cantidad que quiera. Yo puedo tener un equipo de 4 GB de memoria RAM y la quiero ampliar mi memoria con virtual, lo puedo hacer.
puede tener dos memorias RAM en el equipo y funciona. Independientemente de la que tenga. Se hizo pensado, en realidad, se creó la memoria de paginación pensando en los equipos que no tenían la capacidad de tener más módulos de memoria RAM. Porque por ejemplo, por espacio, un notebook, ¿cuántos slots trae para memoria RAM? Trae uno o dos en algunos casos. Claro, pero ¿qué pasa cuando tengo un módulo? Un módulo. Me estoy limitado a la memoria que tengo, ¿cierto? No tengo más posibilidades. Entonces ahí lo aplico. O en el caso que hubiese tenido un notebook que tuviese dos memorias, dos slots de memoria, una hubiese estado mala, ¿cierto? Entonces se quemó, se dañó, necesito poner otra RAM, no tengo dónde. ¿Qué es lo que hago? Memoria virtual. ¿Ya? No va a ser tan rápido como una memoria RAM, pero sí me logra velocidad. El espacio asignado que se le da después se puede botar. ¿Liberar? Sí, liberar. Claro, si yo elimino la configuración, deshabilito la memoria virtual, ese espacio que estaba siendo utilizado queda nuevamente disponible. ¿Ya? Pero si yo lo asigno, ya queda utilizado o dedicado para esa función. En ese sentido. ¿Ya? Solamente es una configuración que se hace. Que se aplica. Hubo un tiempo atrás, cuando apareció Windows Vista, se quiso hacer algo similar, pero ocupando la plataforma de los USB de los pendrive y transformar un pendrive como una memoria virtual. Pero nunca iba a ser tan rápida porque dependía de la velocidad del puerto USB. Y el puerto USB es mucho más lento que la velocidad de giro de un disco interno. Entonces, sí era el mismo concepto, pero era lento. Era lento. ¿Qué prioridad le da al sistema operativo? Primero, carga todo en la RAM. Y si le falta espacio, lo envía a la memoria virtual. Solamente lo que sobra. Lo que sobra. Por ejemplo, lo que les comentaba, tengo una aplicación que necesita 700 megabytes para poder levantarse e iniciar, ¿cierto? Primero ocupa los 512 y los 200 restantes lo envía a la memoria virtual. Y también, como es una memoria aleatoria, mientras está en ejecución, está ocupado. La aplicación se cierra, se libera la memoria virtual. ¿Ya? Lo mismo concepto que una RAM. Es lo mismo. Vamos a aplicarlo entonces en una máquina, la idea es que lo repitamos, y estos talleres están en PDF, para los que quieran después ejecutarlo. Ahí está, el taller el 5.3.2.16, ¿cierto? Administración de memoria virtual, ¿ya? Se puede aplicar en sistemas operativos Microsoft Windows, ya sean versiones de escritorio o versiones servidores, así que lo puede aplicar en lo que quiera. Este paso es bien sencillo de configurar, pero siempre hay que tener en cuenta las características de instalación que tengo en el sistema operativo, saber cuánta RAM tengo física, eso es lo que primero cuenta, eso es lo que manda. ¿Cuánta RAM física tengo? Entonces para ello, yo reviso en el equipo, esto hay que hacerlo en una máquina virtual, después repetirlo en la otra, para ir repasando. Lo primero que tiene que ver en el equipo es cuánta memoria instalada RAM tiene, ya físicamente la máquina virtual. Por ejemplo, ahí me aparece que tengo 512 megabytes de RAM física en las propiedades. ¿Ya? Entonces, de eso dependen las propiedades del equipo. No me puedo pasar de ello. ¿Cierto? No me puedo pasar de ese valor. ¿Cuánto tiene 512, cierto? Son máquinas de 512. Entonces, lo que manda es esa memoria. No puedo pasarme de ese valor, ¿ya? Por eso lo reviso. Perfecto. Tengo 512, lo tengo claro. 512 megabytes de RAM. Ahora, como ya tengo claro cuánta RAM tengo, lo que va a hacer ahora es ir a las configuraciones avanzadas del sistema operativo. Entonces, ¿dónde va? Ahí mismo en la pestaña que está viendo las propiedades, se va a la que se llama configuración avanzada de sistema. Configuración avanzada de sistema. Y ahí se va a encontrar, o le va a abrir la pestaña que se llama rendimiento, que es la primera que estamos viendo ahí. Y al lado de rendimiento hay una que dice configuración. Se va a configuración. Rendimiento, configuración. ¿Ya? Cuando ve configuración, se va a abrir un panel de 3 ventanas, una que dice efectos visuales, opción avanzada, prevención de ejecución de datos. Entonces, como estamos en efectos visuales, pasamos a opción avanzada. Y ahí nos vamos a encontrar con la memoria virtual. Ahí va a estar la memoria virtual. Entonces aparece memoria virtual, me explica un poco, me detalla qué se trata, memoria virtual o memoria o archivo de paginación, es lo que vamos a configurar. Y nos vamos a la configuración.
se va a cambiar. Por defecto se va a encontrar que el tamaño de memoria está configurado automáticamente. Entonces desmarcamos y nosotros vamos a asignar el valor, ¿ya? Y le damos tamaño personalizado. Y ahí me pregunta, debo dar dos tamaños. Dice tamaño inicial, tamaño máximo. El tamaño inicial es la mitad de la memoria RAM que tenemos. Si nuestra RAM física era 512, la mitad va a ser 256. Y el tamaño máximo es el mismo valor de la memoria física. Si teníamos 512, 512. Así es sencillo el cálculo, ¿ya? El valor del tamaño máximo nunca va a exceder al tamaño físico, ¿ya? Esto, por ejemplo, en nuestro ejercicio no funcionaría. Yo no puedo hacer esto. Darle tamaño inicial 1024, tamaño máximo 2048. Porque estoy aplicando valores mayores que los que hay físicamente. Ya, siempre tienen que ser iguales. Entonces repitamos acá, 256 tamaño inicial, 512 tamaño máximo. Y ahí establezco y se autoasigna. ¿Qué viene después? Debo reiniciar, aceptar y reiniciar el equipo para que asuma el tamaño de paginación, ¿ya? En este caso, mi disco duro va a perder 512 MB de RAM, pero voy a ganar RAM virtual, ¿ya? Voy a ganar velocidad. En las dos. Y reiniciamos después. Cabe destacar que cuando uno después reinicia la máquina, sigue apareciendo las propiedades 512 MB de RAM. No aparece el giga, porque lo que muestra ahí es la RAM física, ¿cierto? Pero para nosotros vamos a notar un cambio en la velocidad del equipo. Va a andar un poco más rápido. Se nota el cambio. Entonces repetimos los dos equipos y los reiniciamos para ir probando la configuración. Entonces, importante, si usted más adelante le agrega más memoria física al equipo, debe hacer también la modificación de la memoria virtual. Ya, el segundo laboratorio que vamos a hacer, ¿cierto? Hay uno que aparece por ahí, el 5243, que habla de crear particiones en Windows y además de ello compartir recursos en red. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder, ¿cierto?, realizar un laboratorio y demostrar lo que es particionamiento? En el primer equipo, el primer cliente de Windows 7 lo vamos a apagar y le vamos a agregar otro disco duro, ¿ya? Ese equipo, uno de las máquinas virtuales va a tener dos discos duros y el otro va a seguir con un disco duro. ¿Para qué? Porque en esa máquina que va a tener un disco duro, dos discos duros, lo vamos a hacer que lo comparta a la otra máquina que no lo tiene. De esa forma, el otro sistema operativo, el otro equipo va a poder copiar archivos en la otra máquina de forma remota, ¿ya? Nosotros vamos a hacer una carpeta compartida de un disco duro que está en otra máquina, ¿ya? No está en el mismo sistema operativo. Y eso se ocupa bastante cuando uno trabaja en red y quiere, por ejemplo, respaldar un computador y no tiene espacio propio en la misma máquina, lo respaldo en otro equipo, en la red, ¿ya? Entonces, en la primera máquina virtual la vamos a apagar, la otra la dejamos encendida por el momento y la vamos a ir a configurar y agregarle un disco secundario. Entonces, nosotros apagamos la máquina recién, la primera máquina virtual, nos vamos a ir a la configuración de esa máquina virtual, nos vamos a ir al almacenamiento de esa máquina virtual, y esa máquina virtual por el momento consta de un disco de ¿cuánto? De 20 gigabytes, ¿cierto? Un disco duro. Lo que vamos a hacer es agregarle un segundo disco duro. Recuerden que si esta máquina tiene una controladora de tipo SATA, puede soportar ¿hasta cuántos discos? Hasta 4 dispositivos en total, ¿ya? Podría ser el lector de CD más 3 discos duros, ¿cierto? O podría yo eliminar el lector de CD que tiene ahí y agregarle 4 discos duros en total, pero no más que 4 dispositivos conectados, ¿ya? Entonces apagamos la máquina virtual, nos vamos a almacenamiento y arriba donde está la controladora SATA le vamos a agregar un disco duro, ¿ya? Botón derecho, agregar disco duro.
Ya, y vamos a agregar un disco duro nuevo, crear nuevo disco, ya, de tipo BDI, agregar nuevo disco, ya, de tipo BDI, y va a ser tipo SATA, ¿cierto? Como el que teníamos originalmente. Reservado dinámicamente, ya, reservado dinámicamente, al disco lo renombra, le da un nombre al disco, yo le voy a dar el nombre de la sección, IT103, y tiene que ser, en este caso lo vamos a hacer del mismo tamaño que el anterior, de 20,00 GB. Lo voy a repetir, agregar disco duro, crear nuevo disco duro, tipo BDI, reservado dinámicamente, de 20 GB, igual que el que teníamos anteriormente. Ya. Y le damos OK. Entonces deberíamos tener, ¿cierto?, 2 discos duros en ese equipo. Ya, lo vamos a encender el equipo ahora. Y vamos a ir a hacer las configuraciones previas. Ya, una vez que reinicien el equipo, al que le agregaron un disco duro, vamos a ir a las herramientas de administración del equipo. Ya, van a ir a la herramienta de administración. Y vamos a ir a la función que se llama administrador de discos. ¿Ya? Administrador de discos. ¿Ya? Entonces llegan a administrador de disco y lo primero que le va a preguntar va a ser que encontró un disco nuevo agregado. Ya lo vamos a poner, agregar, cancelar, porque lo vamos a hacer en forma manual esta agregación del disco duro. Y la idea de este disco duro es poder generar particiones y poder compartirlo con el otro equipo que no lo tiene, ¿cierto? Que no lo tiene. Entonces aplicamos cancelar, cancelábamos, ¿cierto?, el asistente que nos preguntaba en un inicio, ¿ya? Y el disco duro está instalado físicamente, pero lógicamente no está configurado. Entonces, este disco duro que acabamos de instalar, que es de 20 GB, lo vamos a inicializar, ¿ya?, para que ya el sistema operativo lo reconozca. Hasta ahora no hemos ocupado ninguna herramienta externa, no hemos instalado ningún programa para hacer estas configuraciones, sino que son las herramientas propias del sistema operativo. Hay que sacarle provecho a las herramientas que trae, en este caso, el sistema operativo Windows. Para nosotros sería un mantenimiento también, ¿cierto? Mantenimiento de tipo ya preventivo. Inicializar disco. Lo inicializamos, le damos a aceptar y va a aparecer el disco nuevo agregado. ¿Ya? Va a decir el disco de tipo básico. Este disco, ¿cierto?, lo vamos a dar un formato para que sea reconocido por el sistema operativo y entienda con qué tecnología vamos a trabajar. Por lo tanto, ahora sobre el nuevo disco le aplicamos nuevo volumen. Nuevo volumen. Nuevo volumen. Entonces, nuevo volumen simple. ¿Ya? A este disco duro, ¿cierto?, que dice que va a tener 20.000 y algo megabytes. Está ocupado en forma completa. ¿Cómo viene? El primero. ¿Cómo viene por defecto? Ya. Me dice, debo asignarle una letra al nuevo disco. En los sistemas operativos Microsoft, los números de volumen o letras de volumen se asignan como las letras del abecedario, por lo tanto son de la A a la Z y no se puede volver a utilizar otra que tenga la misma letra. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, a este volumen le voy a dar como letra la Y. ¿Ya?
letra Y, y le doy siguiente. Siguiente, y me pregunta por dar formato, le digo formato rápido, como viene por defecto. Y lo terminamos. Por lo tanto, me va a quedar un segundo disco instalado en el equipo. Un segundo. Que va a tener la letra o volumen I. Ya en este momento el disco está activo, porque si yo voy a ir a las propiedades acá del equipo en el que estamos trabajando, va a estar el disco C, que era el disco que teníamos en la instalación original, y aparece el disco I. Por lo tanto, tiene dos discos duros. Dos discos duros. Bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Dos discos duros. Recuerden que en el otro computador no solamente va a contar de un disco duro. Y la idea es que este disco lo compartamos con el otro, ¿ya? Siendo que no está instalado físicamente. ¿Bastián? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, el otro computador, el computador 1, dos discos duros. Uno en uso y otro nuevo, ¿ya? El disco I fue el disco nuevo, el disco C el disco original. El otro equipo no tiene disco duro, no le vamos a instalar otro disco duro. Y la idea de esto, ¿cierto?, es que este disco lo vamos a dividir en dos partes iguales, y una de ellas va a ser para este computador y el otro disco va a ser para la otra máquina, siendo que uno va a estar presente acá y para él va a ser remoto. O sea, va a tener que conectar en la red. De esa forma nosotros podemos hacer un disco de red y simular como si estuviese instalado en el propio equipo, ¿ya? Siguiendo con el disco, con el PC1, con el primer computador, vamos a ir nuevamente a administración de disco, donde estamos trabajando, ¿ya? Administración de disco, y vamos a tomar el disco I, y lo vamos a reducir de volumen, ¿ya? Botón derecho sobre el disco que estamos trabajando, reducir volumen, y lo vamos a reducir a la mitad, ¿cierto? Vamos a dejarlo de 10 GB. Entonces, en megabytes, ¿cuántos serían? 10.000. Lo vamos a dejar de 10.000 megabytes. Aproximadamente, 10.000 megabytes. Y le decimos reducir. Reducir. ¿Sí? Entonces, nuestro disco I ya quedó a la mitad y nos quedó espacio disponible, ¿cierto? Que no está asignado. Lo que está en negro, como dice ahí, no asignado, es para que creemos otra partición, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Esa partición que está ahí, ¿cierto?, la vamos a inicializar como nuevo volumen simple y le vamos a asignar la letra Z, ¿ya? Letra Z. Entonces, siguiente. De 10.000 megabytes, como está por defecto. Y cuando nos pregunta qué volumen o letra, le vamos a dejar la letra Z. ¿Ya? Y terminamos con siguiente. Entonces yo vuelvo a mirar. El computador 1, el cliente 1, nuestro primer equipo, tiene dos discos duros. Tiene un disco duro con la unidad C y tiene un disco duro que lo dividimos en dos partes, ¿cierto? Dos particiones. Donde quedó con el volumen I y el volumen Z. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ya. Yo voy a ver ahora el equipo acá, nuevamente mi equipo del primer PC, y ahí están los dos volúmenes, volumen I, volumen Z. Lo que quiero hacer ahora es que yo tengo claro que estos discos están instalados en este PC, pero yo quiero que este disco que se llama Z, esa partición de disco Z, la tenga este equipo, siendo que este tiene solamente un disco duro, ¿ya? Y que lo vea como si estuviese instalado físicamente, como que le compramos un disco duro y lo configuramos ahí. Entonces, para ello, el volumen que se llama Z del primer computador, usted se va a ir a las propiedades, de ese disco, del Z, y se va a ir a la pestaña compartir. La idea de lo que vamos a hacer nosotros es que este recurso sea un recurso de red y sea compartido para el otro equipo. Como nuestros dos
dos Windows están en la misma red, el otro equipo lo va a ver también como un recurso de red, lo va a ver como si fuera propio. ¿Ya? Entonces, le asignamos uso compartido avanzado al volumen Z que teníamos, le aplicamos compartir, ¿cierto? Compartir esta carpeta, compartirlo, y le vamos a ir a los permisos. Vamos a ir a los permisos. Por defecto dice que todos tienen permisos sobre ese disco. Lo que vamos a hacer nosotros es quitarle los permisos y vamos a agregar a un usuario para que tenga los permisos de la red. Se va a la pestaña agregar, ahí mismo, ¿ya? Se va a las opciones avanzadas, se va a la pestaña buscar ahora y va a agregar al usuario que usted creó la clase anterior, al que usted le dio el nombre. ¿Se acuerdan de ello? No el administrador, al otro, al que tenga su nombre. ¿Ya? Y lo agrega. Y a ese usuario que usted está agregando le da todos los permisos o control total. Yo, por ejemplo, agregué al usuario Rodrigo y le di todos los permisos. Todos los permisos. ¿Bien hasta ahí? Y acepta. ¿Cierto? Acepta. Claro, el otro lo elimina. Y ese usuario le da todos los permisos. Los permisos que están ahí son permisos que nosotros vamos a tener de lectura y escritura, por lo tanto vamos a tener permisos totales dentro de la carpeta. Y acepta, ¿cierto? Y acepta. Y acepta. Entonces, ese disco, el disco Z que nosotros tenemos, va a quedar compartido como un recurso de la red. ¿Para quién? Para el otro computador. Para el otro computador. Acepta, acepta. ¿Ya? Acepta, acepta. Ahora, nosotros vamos a ir al otro Windows, al que teníamos pendiente. Aceptar, aceptar. Todos los permisos tienes que aplicarle. ¿Ya? En el otro equipo Windows, lo que vamos a hacer es buscar a ese disco en la red. ¿Ya? ¿De qué forma? Este proceso se llama mapear a unidad de red. Es decir, me voy a conectar a un disco que no está en mi equipo, sino que está en otro lugar para hacer lo que fuese mío. Y voy a tener todos los permisos sobre ese disco. ¿Ya? Entonces, usted pincha, estamos en el otro equipo, en el otro Windows, sobre equipo, y aplica lo que se llama conectar a unidad de red. Conectar a unidad de red. Eso es mapear en la red. Es buscar un disco que está compartido en otro equipo y traerlo a mi lado. ¿Ya? Sobre equipo, conectar a unidad de red. ¿Ya? Ahí lo que tiene que fijarse es que la unidad de red tenga el mismo volumen que el que compartió en el otro, que era el volumen Z, ¿cierto? El Z. Lo agrego como volumen Z y voy a examinar y voy a buscar al otro computador. ¿Ya? Lo busco en la red, en este caso el cliente 1. Lo busco y agrego el volumen Z, ¿cierto? Que está ahí. Lo pincho y acepto. Lo pincho y acepto. Hay que esperar que aparezca en un segundo, lo pincho, acepto. Y luego finalizo. ¿Ya? Finalizo. ¿Qué va a pasar en el otro equipo? En el Windows, en el otro Windows. Cuando usted revisa, va a tener un disco que se llama Z como si lo tuviese instalado en forma local. Va a tener un disco que en realidad no existe. Y ese disco, ¿cierto? Que lo agregamos recién, tiene la siguiente característica o particularidad. Mira, voy a abrir acá y voy a abrir acá. Claro, mira, yo estoy en el otro equipo, creo una carpeta, mira, a modo de ejemplo, la voy a llamar esa carpeta Hola, y aparecen del otro lado. Por lo tanto, ese disco no está en mi equipo, está en el otro computador, pero lo veo como si fuese mío y tengo todas las propiedades posibles. ¿Ya? No, pues no va a funcionar, pues tiene que estar encendido el otro. Tiene que estar activo.
Ya jóvenes, el último taller que vamos a hacer por hoy día, para que después graben las máquinas, las respalden o las exporten, también está presente dentro de los talleres del listado de talleres a realizar, ¿cierto? Que están por ahí. Y este taller, jóvenes, es el que se llama Conexión a Escritorio Remoto, Remote Desktop. ¿Ya? ¿Qué consiste el escritorio remoto? Muchas veces se utilizan programas de fabricantes, de otros fabricantes, de otros desarrolladores de software, para controlar remotamente una máquina, ¿cierto? Hay varios hoy día en el mercado, claro, TeamViewer, hay PNC, ya, y otros más que aparecen por ahí. Pero hay que sacarle provecho a las herramientas propias que traiga el sistema operativo. De hecho, hasta ahora hemos hecho varias cosas y no hemos instalado ningún programa, ¿cierto? Hicimos particiones con la misma herramienta de particionado. Agregamos discos remotos con la misma herramienta, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, lo que vamos a hacer ahora es permitir que, por ejemplo, la máquina 2, el equipo 2, se conecte al equipo 1 de forma remota. Es decir, yo no tengo que ir directamente a esta máquina para configurar cosas, sino que desde la red. ¿Ya? Habilitar un escritorio remoto. Para ello, vamos a ocupar una funcionalidad que tienen los sistemas operativos Microsoft que se llama Remote Desktop, ¿ya? Y permite, en este caso, conectarme a otra máquina de la red y yo conectarme como si estuviese localmente en ella, ¿ya? Para ello, lo que se necesita primero es tener una cuenta creada, un usuario creado ya con ciertos perfiles, a ese usuario agregarlo al grupo que puede conectarse por escritorio remoto y por tercera configuración, habilitar el servicio. Son tres etapas, ¿ya? Entonces la primera que vamos a hacer, recuerden, el equipo 2 o desde el equipo 2 me quiero conectar al equipo 1 en forma remota, ¿ya? Estoy en otra oficina, estoy en otra ubicación y quiero entrar al equipo. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces vamos a ir al equipo 1, puede estar en la misma red o puede estar en una red distante. Yo podría estar, por ejemplo, desde mi casa y controlar el equipo que está en la oficina. Se puede hacer, ¿ya? En este caso simulan que están en la misma red local, pero el mismo concepto. Si yo sé configurarlo, ¿cierto? En forma local en esta red de datos, yo lo podría hacer en forma remota también, ¿ya? Se logra lo mismo. Y sin instalar ningún programa extra, eso es lo bueno, ¿cierto? Tiene las mismas ventajas de instalar TeamViewer, ¿por qué no lo logramos? Claro, la diferencia está que cuando usted utiliza programas de otros fabricantes, hay puertos de comunicación que se abren y no sabe realmente lo que hacen. Entonces pueden haber vulnerabilidades con respecto a seguridad. Al utilizar una herramienta que la trae el propio sistema operativo, estamos ocupando la potencialidad de esa herramienta y eso nos da confianza de que no hay cosas extrañas ni puertos abiertos que causen vulnerabilidad en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Ya, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es decirle con qué usuario queremos conectarnos remotamente. Entonces, van a ir, jóvenes, a la pestaña en el equipo 1, el que va a ser accedido remotamente. Van a ir a administrar, a la pestaña de administración. Van a ir a los usuarios locales y grupos. Y vamos a elegir al usuario que estamos trabajando hasta ahora, el que lo hemos ocupado para conexión remota, para varias cosas, para la carpeta, y lo vamos a promover a un grupo. ¿Se acuerdan lo que era promover? Es moverlo a un grupo que cumpla ciertas funciones, ¿cierto? Así como lo podemos promover a que sea administrador, lo vamos a promover a que sea un usuario para conectarse remotamente. Entonces, ese usuario, yo elegí el usuario que se llama Rodrigo, voy a las propiedades de ese usuario, ¿ya? Propiedades, y voy a ver a qué grupo pertenece, a donde dice miembro de, por defecto pertenece a administradores, ¿cierto? Vamos a buscar el grupo ahora para darle el permiso, ese permiso especial. Me voy a agregar, me voy a opción avanzada y voy a buscar ahora para que me liste los grupos que tiene el sistema operativo. Y ese grupo al que lo vamos a agregar es al que se llama usuarios de escritorio remoto, que es el antepenúltimo. ¿Lo pillaron? Usuarios de escritorio remoto. Está casi al final. Ya, agréguenlo a ese grupo. Entonces, este usuario no solamente va a ser del grupo administradores, va a ser usuario del grupo de conexión remota. ¿Ya? Y ahí va a aparecer, está en ese grupo. ¿Vamos bien, cierto? ¿Sí? Ya, aceptar.
Aceptar. Y ahora vamos a habilitar el servicio. Vamos a habilitar para que nos podamos conectar desde el otro equipo hacia el 1. Entonces, vamos nuevamente a equipo, a las propiedades. Equipo, propiedades. Y vamos a la configuración avanzada de sistema. Configuración avanzada de sistema. Equipo, propiedades, configuración avanzada de sistema. Y ahí hay una pestaña que está a la derecha y se llama acceso remoto. Acceso remoto. Entonces, esa pestaña que se llama acceso remoto, vamos a habilitar de las funciones que tiene la que dice permitir conexiones desde equipos que ejecutan cualquier versión de escritorio remoto, que es la que está en medio. ¿La pillaron? Sí, la del medio. De esa forma, nosotros podríamos estar en otro sistema operativo Windows y conectarle a este. Por ejemplo, un Windows 10 se conecte a Windows 7, o de un Windows 8 a un Windows 10, o de un Windows XP a un Windows Vista. ¿Ya? Cuando seleccionamos que cualquier versión es disponible o compatible, significa que desde cualquier otra máquina Windows se va a conectar a esta que estamos habilitando. ¿Ya? Le aplicamos aceptar y está lista la máquina. Vamos a ir al otro equipo, al cliente 2. Y van a abrir ahora el programa que trae de conexión remota, que ya viene previamente instalado. Desde el otro equipo, recuerden. Entonces buscan la pestaña que se llama conexión a escritorio remoto. Está ahí mismo. Conexión a escritorio remoto. ¿Ya? Están los programas predeterminados. Viene. Conexión a escritorio remoto. No, pues el equipo 2 no tienes que configurarlo. El 1 se configuró. El 2 se conecta. Ahí, conexión a escritorio remoto. Ahí viene. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos conectamos? ¿Cierto? Usted debe escribir, ¿cierto? Lo siguiente. La dirección del equipo. La dirección IP. Y la dirección IP del otro equipo es la 192.168.1.10. Y le aplica a aceptar. Aceptar. Entonces, asigna el IP, conectar y le va a pedir el usuario y la contraseña. El usuario del otro equipo que recién estaba configurando. El nombre del usuario y la contraseña. Ya, el nombre del usuario que activó. ¿Cierto? Y ahí empieza a generar una conexión remota. Pasa unos segundos, lo va a validar y usted va a estar trabajando en el otro equipo. Ahí me aparece ya, ¿cierto? Me advierte que hay una conexión segura y le digo que sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted empieza a trabajar en el otro equipo. Está remotamente. Y por eso aparece, dice sesión iniciada, porque ya entró a la otra máquina, ¿cierto? Está en el escritorio del otro equipo.